Para el tema de hoy, vamos a continuar con el manejo de bases de datos especializadas de acceso restringido. En este caso, vamos a continuar con la base de datos de Scopus. Scopus es una base de datos también desarrollada por la editorial Elsevier, pero a diferencia de la base de datos de Science Direct, Scopus es una base de datos especializada de referencia. Es decir, que la intención, el espíritu, el objetivo de esta base de datos es indexar las referencias, es decir, los datos de publicaciones, particularmente de artículos de literatura científica. Aquí Scopus incluye literatura de todas las ciencias, no nada más de un área en específico. ¿Qué es lo que hace a Scopus diferente y especial? Inclusive ser una de las bases más relevantes para la investigación documental en ciencias. Bueno, la característica más importante de Scopus es que posee dentro de ella las referencias de los artículos que tienen los índices bibliométricos de citación más elevados. Es decir, los artículos que están indexados en Scopus son los más citados dentro del área. Dentro de los varios índices que se utilizan, el que más importante, o uno de los más importantes a destacar, es el índice de Hirsch, que nos permite determinar el impacto que tiene el artículo de un autor en lo particular. Es decir, qué tan citado es un artículo de un autor o los artículos de un autor, así como los índices de relevancia que calcula la misma base de datos. Ya hemos explicado lo que es la relevancia. La relevancia es un índice que se calcula dependiendo la cantidad de citas que tiene un autor, la cantidad de citas que tiene un artículo, el impacto, es decir, qué tan citada es una revista en lo general. Todo esto en un tiempo determinado, en un lapso de tiempo determinado, multiplicado por un factor que determine en una ecuación la base de datos. Scopus, pues, indexa los artículos más relevantes de mayor impacto, no solo de la editorial Elsevier, sino de todas las editoriales que se dedican a las diferentes ciencias. Eso es lo que la hace particularmente una base de datos de extrema importancia, pues nos permite saber de todas estas editoriales, de todas estas revistas que se publican, no solo por Elsevier, sino por otras muchas editoriales, cuáles son las que tienen el mayor alcance, esto determinado por Elsevier. Por supuesto, sabemos que Elsevier es una de las editoriales más importantes de literatura científica. Hay mucha de su literatura indexada en Scopus, pero no solo depende de ello, sino, insisto, depende de lo relevante, del impacto de cada una de las revistas en donde se esté publicando. Ahora, ¿cuál es la dificultad de trabajar con Scopus? Bueno, Scopus cae dentro de nuestro tema de bases de datos especializadas de acceso restringido. Para trabajar en Scopus forzosamente requerimos una suscripción o estar afiliados a una institución que nos permita su acceso o el acceso a la base de datos. Podríamos hacer un paréntesis. Vale la pena señalar que Scopus es una base de datos, un producto estrella de la editorial Elsevier. Cualquier investigador que se precie de serlo, cualquier estudiante o docente que trabaje en la investigación documental, que la utilice como herramienta, buscará trabajar en Scopus. Es una de las bases de datos más relevantes para la investigación. En este caso nosotros podemos trabajar en la
base de datos de Scopus gracias a la suscripción que tenemos institucional a través del Politécnico o a través de las instituciones en donde trabajamos. En este caso, entonces, bastará con irnos a el portal de acceso que tengamos. En el caso del Politécnico es el portal de las bibliotecas del Politécnico. Basta con que nos vayamos al sitio. En nuestro caso, hay que localizar nuestra área de biblioteca digital. Es ahí donde se ofrecen los servicios institucionales de biblioteca digital, de acceso a bases de datos, particularmente de acceso restringido. Y hay que buscar nuestra base de datos de Scopus. Nos va a pedir que nos identifiquemos como usuarios registrados. Tenemos que usar nuestras credenciales. Y eso nos permitirá entrar a la base de datos. Como es una base de datos de acceso restringido, estamos obligados a identificarnos. Esta base de datos no tiene un portal externo, un portal por fuera, que otros usuarios que no fueran registrados pudieran utilizar. A diferencia de lo que sí sucede con ScienceDirect, de esta misma editorial, Scopus no tiene un portal externo que pudiéramos consultar. A fuerzas necesitamos registrarnos. Y aquí estamos justo en el área de trabajo para hacer nuestras búsquedas. También en el protocolo ustedes pueden ver esta área de búsqueda de documentos y los campos de búsqueda. Esta base de datos nos permite hacer campos de búsqueda. Utilizar campos de búsqueda. Lo tenemos. Podemos buscar documentos, autores, afiliaciones, es decir, instituciones a las que pertenezcan los autores. El motor de búsqueda es bastante intuitivo, bastante poderoso. Por default nos permite buscar en los campos más importantes de un documento, que es el título, el abstract, las keywords. Nos permite buscar los documentos. Nos va a permitir trabajar con varios fields, varios campos de búsqueda. Los va a unir por operadores booleanos que podemos seleccionar utilizando el puntero del mouse. Para poner un ejemplo, utilicemos nuestro término que hemos utilizado a lo largo de estas clases, nuestro término Parkinson, que podemos buscarlo en el título del artículo, en el abstract, las keywords. Y podremos buscar también las palabras enfermedad neurológica. Y le damos buscar. Nos muestra cómo queda el query de búsqueda, la cantidad de resultados. Nos va a ofrecer, como es característico de la mayoría de las bases de datos especializadas, nos va a ofrecer una columna de refinamiento a la izquierda que nos permite refinar de acuerdo a algunas características de los documentos, si son open access, los años, los autores, el área de estudios en el que está inscrito el tema del documento, el tipo de documento, la etapa de publicación del documento en que se encuentra, el título de la revista o de la fuente en donde podemos consultarlo, alguna palabra clave en lo particular, la afiliación de las instituciones de los autores, los que están escribiendo estos artículos, el sponsor o patrocinador de financiamiento de las investigaciones, el país,
el tipo de fuente y por supuesto el idioma. Ya entrados en la visualización del conjunto de resultados, podemos ver que están acomodados por orden cronológico del más reciente al más antiguo. Podemos acomodarlo del más antiguo al más reciente por cantidad de citas que hayan recibido, del más alto al más bajo, del más bajo al más alto, por relevancia, por apellido del autor, en orden alfabético ascendente, orden alfabético descendente, por título de la fuente, digamos por título de la revista, igual alfabético ascendente o descendente. Siempre es recomendable trabajar por relevancia, por un criterio de autoridad. Sería más importante siempre tener a la mano el que tenga mayor impacto. Y no perdamos de vista algo, la base de datos es de referencia. Por lo tanto, en algunos casos nos dará la posibilidad de descarga de algunos artículos, pero no es el objetivo de esta base de datos, sino el objetivo de esta base de datos es darnos la referencia, es decir, el título del documento, los autores, el año, la revista de publicación, número, volumen y páginas, es decir, los datos de referencia. Ese es el objetivo de una base de datos como esta. Puede haber casos en donde si es un open access o si tuviéramos acceso por suscripción a alguno de estos documentos podríamos descargarlo. Aquí vemos en el ejemplo un open access. Aquí viene la característica del documento. Podríamos acceder al documento. Le estoy dando, accedí a la fuente. Bastó con darle clic a el título, que está ahí, es el hipervínculo, el título del documento, y me lleva al documento en extenso. Me permite ver igual de nueva cuenta la revista, la característica de que es open access, el año, el título, los autores. Me da las características bibliométricas del artículo, me permite ver el abstract, las referencias, pero lo más importante es que pudiera ver el PDF completo o las características de cómo acceder a él. Y se puede exportar la cita. Cuando le doy para ver el PDF, me lleva al sitio de publicación, que en este caso es una revista de ScienceDirect. Veo de nuevo las características referenciales del documento y es en el sitio de la editorial donde se publica el artículo es donde puedo verlo. Y ahí lo tengo. Regreso a mi conjunto de resultados de Scopus. ¿Qué pasa con documentos a los cuales no tengo acceso, pero me interesa? Bueno, entro a la referencia, veo sus características, igualmente puedo ver sus la revista donde se ha publicado, volumen, número, páginas, fecha, título, autores, etcétera. Lo importante de esta es que pudiera acceder a sus datos referenciales, ver en qué base de datos está originalmente y acceder a él. También podríamos pivotear el acceso a este documento a través de la base de datos de ScienceDirect. También sería una opción en la cual podríamos trabajar o podríamos tratar de conseguir el acceso de este documento. En el caso de
que quisiéramos acceder entonces a un documento, podríamos buscarlo en Sci-Hub a través de su DOI o a través de su título o a través del MIT. No perdamos de vista que el punto de esta base de datos no es darnos acceso, hay que recalcarlo, al PDF, sino permitirnos tener la referencia. Pero esto ya es relevante, pues nos permite no solo conocer que existen artículos que reúnen las características de nuestro tema de investigación, y no solo dentro de la editorial Elsevier, sino que también dentro de otras editoriales. Eso es lo relevante de una base de datos como lo es Scopus.